Buenas, estamos en el canal Statistical Programming. Vamos a hablar un poco sobre los vectores en el lenguaje de programación R. ¿Qué son los vectores? Primero podemos denominar un vector a manera de programación. Podemos decir que un vector es una zona de almacenamiento continuo, contiene una serie de elementos del mismo tipo. Se supone considerar un vector como una matriz de n por 1, ¿sí? El acceso a un vector es muy sencillo. En la mayoría de los lenguajes el acceso a un vector empieza desde una posición 0 hasta una posición n. Un vector en el lenguaje de programación R. Se puede definir un vector con la misma definición anterior, pero la diferencia con otros lenguajes es que la iniciación de un vector empieza desde la posición 1. ¿Cómo crear un vector en R? El vector se realiza por medio de la letra C entre paréntesis, ¿sí? Que C significa concatenar y se puede apilar cada uno de los valores. En este ejemplo, yo estoy creando un vector con valores 2, 4, 5, 3, 2, ¿sí? Los vectores se pueden guardar a manera de una variable. Los tipos de vectores. Hay algunos tipos de vectores. Los más conocidos son los de tipo numérico. Son los vectores que son conformados por números, valga la redundancia. Entonces, yo puedo crear vectores de tipo entero, ¿sí? Como en este caso, o de tipo flotantes, que son con puntos flotantes, ¿sí? O de tipos complejos, que cada uno de estos vectores está separado por una coma. También existen los vectores de tipo caracteres, que son los vectores conformados, como digo, por caracteres, ¿sí? Donde se le asigna cada una de la cadena de caracteres con entre comillas dobles, o ¿sí? De tipo booleano, que son de verdadero o falso. Se definen con true o false. Muy bien. ¿Cómo se accede a un vector? Para acceder a los vectores se puede realizar tanto imprimiendo este vector o accediendo a una posición específica. Por ejemplo, yo creo un vector de todas estas dimensiones con estos valores que guardan una variable vproof, ¿sí? Si yo quisiera acceder a todos los valores de este vector, imprimo directamente la variable en donde guardé mi vector, ¿sí? La respuesta me sale de manera vectorial. Si yo quisiera acceder a una posición específica del vector, tengo que definir mi vector y su posición dentro de corchetes. En este caso, yo quisiera acceder a mi vector vproof en mi posición 3, ¿sí? En este caso sale la posición 3, ¿sí? Podemos verificar aquí. Puedo acceder a la posición 1, a cualquier posición. ¿Qué pasa si yo accedo a la posición 0 de mi vector, como en este caso? R lo que hace es guardar en la posición 0 de un vector es el tipo de vector. En este caso, si yo accedo a mi posición 0, me sale el tipo de vector, que es de tipo numérico. Es posible también acceder a vectores de manera como listas. Por ejemplo, yo quiero imprimir todas las posiciones de la 1 hasta el 10. Automáticamente R me imprime todas las posiciones de 1 hasta 10. De 5 a 6, ¿sí? Continuemos. Si quisiera imprimir todas las posiciones del vector, excepto una, yo en R puedo definir con un número negativo. Lo que quiero decir aquí es, imprime el vector cada uno de sus valores excepto la tercera posición. Lo que hace R es obviar esa posición y no imprimirla. Si quisiera obviar una hilera de posiciones de mi vector, como en este caso, yo quiero ver desde la posición 1 hasta la 10 y que se imprime el resto, yo puedo concatenar un vector de esta lista con el negativo. Así le digo a R, no me imprimas estas posiciones, ¿sí? Si yo quisiera reemplazar uno de estos valores, lo que hago es especificar la posición y darle algún valor. En este caso, yo en la posición 1 le quiero darle el valor 10, ¿sí? Podemos ver la impresión que sale en mi primera posición, el 10. Continuemos. Se puede realizar filtros por medio de condiciones para los vectores. En este caso, yo dentro de mi vector, dentro de los corchetes, puedo definir una condición específica para que me impriman ciertos valores. En este caso, yo le pregunto, imprímame todas las posiciones que sean caracteres, ¿sí? De mi vector. Entonces, ¿qué posiciones son caracteres? Ninguna, ¿sí? Lo que me dice es numérico. Otra condición que podré utilizar es, imprímame todas las condiciones, todos los valores que sean caracteres, ¿sí? Pero como yo defino aquí un signo de interrogación invertido, lo que le digo es que sea diferente a dicha condición. En este caso, que todos los valores que no sean caracteres.
¿sí? En este caso son todos los valores por el hecho de que definí mi vector con solo números. O otras condiciones un poco más complejas, que yo le digo que todos los valores que sean mayores a 6, ¿sí? Sin necesidad de utilizar condiciones lógicas de programación como es el if, yo automáticamente puedo hacer preguntas a manera vectorial, o puedo hacer preguntas también de manera más complejas. En este caso yo digo, imprímame todos los valores que sean mayores a 1 o que sean menores que 8. R nos ayuda mucho con esta parte de los vectores, haciendo operaciones de manera vectorial, ¿sí? Supongamos que queremos multiplicar dos vectores, solo es cuestión de multiplicar el vector 1 por vector 2, ¿sí? O que si quisiéramos multiplicar el vector por un escalar, ¿sí? Solo se utiliza el por y el escalar que quiero multiplicar. Si quiero hacerle una resta o una suma, solo pongo el vector 1 menos el vector 2, no hay ningún inconveniente. Hace la operación de vector a vector, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los vectores no tienen la misma dimensión? Lo que hace R es utilizar la posición anterior de cada uno de los vectores. Claro que nos alerta de que no tienen la misma longitud los vectores, pero realiza la operación, ¿sí? Así mismo funciona con las multiplicaciones. Si yo quiero multiplicar un vector con otro vector, solo utilizo su variable, ¿sí? Sin necesidad de trabajar de valor a valor. Lo mismo pasa con las multiplicaciones. En caso que no tengan la misma dimensión, realiza la operación con un salto y nos da una alarma del valor anterior. ¿Sí? Podemos elevar al cuadrado a manera vectorial, dividir a manera vectorial, sacar raíces cuadradas a manera vectorial. Se realiza de valor a valor. Y podemos hacer conversiones. Existen unas funciones en R donde nos hace conversiones. En este caso, as.character, y convierte todo mi vector que es numérico, lo convierte a caracteres. En este caso, ¿cómo me doy cuenta que son caracteres? Por el hecho de que tienen comillas dobles, ¿sí? Existen otras funciones de estas como as.vector, as.numeric. Lo que hace es hacer una conversión de cada uno de los objetos, ¿sí? Si yo quisiera convertir mi vector a un complejo, yo as.complex y ingreso mi vector y cada uno de los valores lo crea como un complejo. Otras operaciones muy usadas para los vectores, ¿sí? Si un vector es de tipo carácter, se puede realizar una búsqueda. Por ejemplo, yo creo un vector aquí de caracteres, ¿sí? Y le pregunto, mi vector 3 que sea igual a hola, imprime todos los que sean hola, ¿sí? Puedo realizar operaciones estadísticas muy básicas de manera vectorial. Por ejemplo, calcular la media, la mediana. Puedo calcular la desviación estándar, la varianza, ¿sí? Hay un inconveniente con estos vectores. En caso de que tengamos valores NA, eso significa que no existe el valor. Si queremos calcular una media o algún tipo de estadísticas básicas, nos bota un error, ¿sí? En este caso yo calculé la media de mi vector que contiene NA y me sale una respuesta NA. Lo bueno de R es que nos ayuda nos ayuda a optimizar este problema. Entonces yo especifico mis funciones de la media, le digo, quiero que me calcules la media de este vector y que obvies todos los que son NA, ¿sí? Con esta función n.rm es igual a true, ¿sí? Y ahí se calcula. Otras funciones muy usadas son otras funciones a manera vectorial, por ejemplo lo que son los plug, ¿sí? Automáticamente R se da cuenta y hace la gráfica sin necesidad de especificar valores. His, que realiza un histograma de todos los valores para ver de qué distribución vienen. Entonces aproxima mucho la distribución chi cuadrado, ¿sí? Se aproxima mucho. Un summary, que es una descripción estadística de manera general de las estadísticas descriptivas a manera vectorial. TS, que es para las series de tiempo de un vector. Core es para el coeficiente de correlación de Pearson entre dos valores. Por ejemplo, yo hago un coeficiente de correlación de Pearson entre dos variables y sale 1. Recordemos que este vector 2 dependía del vector 1, entonces es muy obvio que va a salir 1. ¿Sí? También se pueden crear vectores de diferentes maneras, por ejemplo por medio de secuencias, ¿sí? Como expliqué anteriormente, hay una secuencia de 1 a 10, automáticamente se crea un vector que va desde 1 a 10, o sea, hay números del 1 al 10. Hay otra forma de hacer con secuencias con saltos, ¿sí? Donde yo creo una secuencia del 1 al 10 con un salto de 0,5, ¿sí? Con la función que se llama sec.
se crea de manera vectorial, ¿sí? Continuemos. O con repeticiones hay una función que se llama rep, donde me pide el número que quiero repetir y el número de veces para repetir. En este caso estoy creando el número 1 que se repita 10 veces. Y de manera de concatenación, en R es muy fácil concatenar entre dos vectores. Yo creo otro vector que contenga el vector 1 y el vector 2 y automáticamente me une los dos vectores, ¿sí? Muy bien, queridos suscriptores, espero que les haya gustado el video de vectores y un poco de las funciones básicas que utilizamos en R para hacer vectores y operaciones a manera vectorial. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me pueden hacer en los comentarios. Muchas gracias.